Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Mientras caminaba a orillas del mar de Galilea, Jesús vio a dos hermanos, a Simón llamado Pedro y a su hermano Andrés, que echaban las redes al mar porque eran pescadores. Entonces les dijo: Síganme y yo los haré pescadores de hombres. Inmediatamente ellos dejaron las redes y lo siguieron. Continuando su camino vio a otros dos hermanos, a Santiago, hijo de Zebedeo, y a su hermano Juan, que estaban en la barca con Zebedeo, su padre, arreglando las redes. Y Jesús los llamó. Inmediatamente ellos dejaron la barca y a su padre y lo siguieron. Palabra del Señor. Hoy celebramos la fiesta de San Andrés, apóstol, y el Evangelio relata el momento en que este discípulo fue llamado por nuestro Señor Jesucristo, fue de los primeros apóstoles al recibir esta vocación, junto a Pedro, su hermano, y a los otros dos compañeros que eran también pescadores en el mar de Galilea, del mismo equipo que San Pedro, que eran Juan y Santiago. De San Andrés no se habla mucho en el Evangelio porque era probablemente un santo más tranquilo, de un perfil más bajo. No era como Pedro, que siempre estaba interviniendo, que tenía más pasta de líder y, y que decía muchas veces todo lo que pensaba. Entonces se nota más bien un carácter más sencillo, más tal vez preocupado de servir, de ver cómo ayudar en lo oculto. Este es el apóstol que le dice a Jesús que hay un pequeño niño que tiene 5 panes y 2 peces, siempre está facilitando las cosas. Le dice también a su hermano que ha podido conocer al Mesías, va preparando el camino para el Señor. De todas maneras, no importa mucho cuál es el temperamento, cuál es la forma de vida, cuál es la historia de cada persona. Lo importante realmente es que Jesús nos llama a servirlo tal como somos, con nuestro carácter, con nuestras habilidades, con nuestras imperfecciones también. Y las competencias que vamos adquiriendo con el tiempo también son para servirlo a Él. De hecho, se dice que San Andrés, después de Pentecostés, fue un gran, pero un gran predicador, que dejó de ser tan calladito y que se volvió un hombre muy, muy comunicativo para cumplir al pie de la letra lo que Jesús le pidió en la última instancia en que estuvo junto a ellos. Vayan por el mundo y evangelicen, lleven a todas partes la buena noticia, enseñen a todas las personas lo que yo les he mostrado y sanen a los enfermos en mi nombre, bauticen en mi nombre, también perdonen los pecados en mi nombre. Y eso San Andrés lo cumplió al pie de la letra. Se dice que él fue a misionar hacia el lado de la India, hacia Oriente, y también murió mártir, como la mayoría de los apóstoles, en una cruz en forma de X. Y se cumplió en él lo que profetizó Jesús en el momento de llamarlo: vengan conmigo que yo los haré pescadores de hombres. Es muy bonita esta analogía porque ellos estaban acostumbrados a pescar con mucho sacrificio, con mucha habilidad, y eso significaba rescatar, en cierta forma, los peces que estaban en el lago y ponerlos en el barco. Ahora se trata de pescar hombres. La barca es la iglesia y el mar es el mundo dominado por Satanás, y los peces que son rescatados son las personas que comienzan a integrar la iglesia por el santo bautismo y que entran a esta barca de Pedro, que es como también el arca de Noé. Es el único espacio donde nos podemos sentir seguros y donde podemos acceder a la salvación. Fuera de la iglesia no hay ninguna posibilidad de salvarse, porque la iglesia es el cuerpo místico de Cristo, y si no estamos unidos a la cabeza, que es Jesús, ¿cómo vamos a salvarnos? Entonces,
es tan importante que los apóstoles transmitan la verdad de Jesús, no una idea propia, no unas teorías inventadas, no una originalidad del momento para brillar, sino que Jesús dice, enseñen lo que yo les he mostrado. Y entonces ahí comienza la tradición apostólica. Tradición significa que se trae de obispo a obispo, de sacerdote a sacerdote, de maestro a maestro en la iglesia, la misma enseñanza de Jesús. Y no podemos apartarnos de este magisterio, esta tradición de la iglesia y de esta palabra de Dios. No podemos apartarnos porque Jesús es la palabra y su palabra nunca, nunca pasará. Por eso entonces en este día de San Andrés nos alegramos tanto porque la iglesia en su humildad está tratando de luchar contra un mundo que predica un anti-evangelio, porque está organizado por el anticristo, por el demonio. Y en vez de anunciar la vida, muchas veces escuchamos que se proclama la cultura de la muerte, por ejemplo, el aborto. Y hoy en Chile estamos muy contentos porque de un modo milagroso, de un modo inexplicable, creo que hay que agradecerle también a San Andrés su intercesión en este día, hoy no fue aprobada la ley del aborto en la Cámara de Diputados. Esto es bastante maravilloso, milagroso, porque los diputados en su mayoría son de una línea más progresista que hoy en día tiende a favorecer este tipo de leyes. Y sin embargo, por unos pocos votos, no se logró aprobar esta ley. Nos alegramos muchísimo porque hay esperanza de que Chile sea un país más respetuoso de la ley de Dios y no nos dejemos masificar ni arrastrar por la ley que quiere imponer Satanás en el mundo a través de organizaciones como la ONU o como ciertos gobiernos que son cada vez más dictatoriales en el sentido peor de la palabra, porque van absolutamente contra las leyes de Dios. Cuando un gobierno, cuando una ley, cuando un sistema de leyes como una constitución se centra y se fundamenta en el odio, es porque está reinando Satanás. Él es el padre del odio, de la mentira, de la confusión, de la desorientación total. Por eso hay que rezar mucho, hay que sacrificarse, hay que rezar el rosario y seguir anunciando la verdad. La iglesia no debe estar para acomodarse a lo que dice el mundo. Jesús lo dijo claramente, ustedes son la sal del mundo. Si la sal pierde su sabor, ¿para qué sirve? Solo para ser echada y pisoteada por los hombres. La iglesia tiene que ser levadura para la masa. No puede masificarse, entonces no puede tratar de secularizarse en el sentido de acomodarse a los criterios mundanos que muchas veces son antivalores. Tenemos que seguir adelante aunque parezcamos que estamos quedando como atrasados, como fuera de moda, como muy conservadores. No importa, hay que conservar la palabra de Dios, no importa todos los reproches, todas las acusaciones, todas las burlas que puedan hacer, porque estamos con la verdad. Cristo es la verdad y esa verdad no se puede cambiar. El aborto siempre será un crimen horrendo que ofende profundamente a Dios y que en la medida que se va adoptando en los pueblos y se va normalizando con leyes, se está realmente ofendiendo tremendamente a Dios y el ser humano se está erigiendo una especie de pedestal a sí mismo, diciendo nosotros somos Dios, nosotros establecemos la verdadera ley, ahora creemos que se puede asesinar al prójimo, a los niños inocentes que están en el vientre de sus madres, porque simplemente queremos hacerlo. Un mundo que va por ese camino, va hacia el despeñadero, va a sufrir un gravísimo castigo, pero sin duda que esto puede cambiar si los cristianos no tenemos vergüenza de proclamar nuestra fe, de vivir profundamente nuestra espiritualidad con el rosario, con la mortificación, con penitencia, como dice la Virgen en Fátima, como dice nuestro Señor Jesucristo, para que podamos esperar al Señor
como lo vemos en este tiempo de Adviento, espíritu de esperanza, de alegría, para poder recibirlo de pie, alegres, felices, haciendo siempre la voluntad de Dios, buscando siempre la gloria del Señor y el bien mayor de la comunidad humana, que es vivir en armonía con Dios y sirviéndonos y amándonos unos a otros como Cristo nos ha amado.